Nunca olvidaré ese día. Llegué temprano, con el pastel más caro que mis ahorros de jubilación podían pagar. Un pastel de almendra con ganache de chocolate, cubierto de flores comestibles, una obra de arte que me costó casi 3,000 pesos. Había pasado 3 meses apartando de mi pensión, renunciando a medicinas y al gusto de un cafecito de la mañana, solo para ver la sonrisa de mi hija Renata. Era su cumpleaños número 44, y en mi mente todavía la veía como aquella niña que se iluminaba al soplar las velas. Me bajé del taxi frente a su mansión en Temozón Norte, al norte de Mérida. 3 pisos, piscina de mosaico azul, jardín con palmeras importadas, ventanales de cristal. Esa casa la conocía bien. Yo había puesto el enganche de 1,2 millones de pesos, dinero ahorrado durante décadas, dando clases extras de matemáticas en la universidad y tutorías los fines de semana. Cada ladrillo me dolía en las manos como si lo hubiera puesto yo misma. Respiré profundo. Me acomodé el vestido turquesa recién comprado, saqué el pequeño paquete plateado con el collar de perlas de mi madre, 3 generaciones de mujeres fuertes, pensé, y toqué el timbre. La puerta se abrió, y allí estaba Renata, perfecta, como siempre, cabello teñido sin una cana, maquillaje impecable, uñas largas recién pintadas, pero en su rostro no había rastro de alegría. Apenas me miró. «Ah, ¿eres tú?», murmuró, girando los ojos hacia el celular que no soltaba. Ni un abrazo, ni un beso, ni siquiera un mamá. «Feliz cumpleaños, hija», dije con la voz temblorosa pero cargada de esperanza. «Traje tu pastel favorito y un regalo especial». Ella suspiró como si mi presencia fuera un estorbo. «Ponlo en la mesa de la cocina. Estoy ocupada». Me hice a un lado y entré sola. Crucé la sala de mármol italiano, otro de mis regalos cuando remodelaron, y llegué hasta la cocina. Coloqué el pastel con cuidado sobre la isla, junto a un portadocumentos abierto. No pude evitar leer el encabezado: Crédito hipotecario Infonavit Aval. Mi nombre estaba ahí, impreso en letras frías. Sentí un escalofrío recorrerme. Miré por la ventana. Los gemelos, Mateo y Sofía, jugaban en la piscina con su instructor. Ni siquiera notaron que estaba allí. Me quedé de pie en silencio, con el corazón apretado, hasta que Renata entró 15 minutos después. «¿Y viniste nada más a dejar el pastel o también piensas quedarte a cenar?», preguntó mientras sacaba una botella de agua mineral del refrigerador. Pensé que podíamos pasar la tarde juntas. Hace casi 2 meses que no nos vemos. «Hmm», contestó revisando el celular. «Tengo planes. Iñaki me va a llevar a cenar al restaurante La Marea. Solo nosotros dos. Iñaki, su tercer esposo, inversionista que cada mes tenía un proyecto nuevo, cada uno más sospechoso que el anterior. Y cada vez que algo fallaba, yo terminaba rescatándolos. 50,000 pesos aquí, 80,000 allá, dinero que había sacado incluso de mis tratamientos médicos. Tragué saliva. «Tal vez mañana podríamos almorzar», aventuré. Ella me miró fijamente, dejando por fin el celular sobre la mesa. Tenía esa expresión que conocía desde que era niña, cuando se preparaba para lanzar una crueldad disfrazada de sinceridad. «Mamá, siéntate. Tenemos que hablar». Me senté en el banco alto frente a ella, con un nudo formándose en mi estómago. Renata giraba el vaso de agua entre sus dedos con calma estudiada. «He estado pensando en la vida, en lo que realmente quiero». «Claro, hija, dime», respondí con entusiasmo contenido. «Tal vez pueda ayudarte». Dejó el vaso con un golpe seco. Sus ojos se clavaron en los míos. Lo que vi allí no era cansancio ni irritación pasajera. Era desprecio. «Lo único que quiero, el mejor regalo que podrías darme», dijo despacio, palabra por palabra, «es que desaparezcas de mi vida, que te mueras».
El aire me abandonó de golpe. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho, que apenas logré susurrar. Lo escuchaste, replicó cruzando los brazos. Estoy harta de ti, de tus visitas, de tus llamadas, de tu necesidad emocional. Eres una carga, mamá, una carga que ya no quiero. Mis manos comenzaron a temblar. Tenía 75 años, 44 de ellos dedicados a criarla, a sostenerla, a sacrificarme. Nunca imaginé escuchar esas palabras de mi única hija. Renata, soy tu madre, balbuceé con lágrimas en los ojos. Te di todo, sacrifiqué todo por ti. Exacto, y por eso me asfixias. Quiero libertad, quiero vivir mi vida sin tu sombra. Miré el pastel en la mesa, las velas aún en su caja. Imaginé la escena que había soñado. Risas, abrazos, fotos con los nietos. Todo se evaporó como humo. Me levanté con las piernas temblorosas. Tomé mi bolso y el pequeño paquete con el collar. Dejé el pastel. Tal vez, pensé, los niños lo disfrutarían aunque su madre no pudiera. No puedo creer lo que me dices, murmuré. Renata se rió con sarcasmo. Todo lo que hiciste fue para sentirte necesaria, para tener control. Ya no te necesito, mamá. Avancé hacia la puerta, cada paso pesando como plomo. En el umbral volteé, esperando ver arrepentimiento, un destello de la niña dulce que había criado. Pero solo encontré impaciencia, ganas de que me largara. Feliz cumpleaños, hija, susurré antes de cerrar la puerta con suavidad. Lo que Renata no sabía es que con esas palabras había encendido dentro de mí una llama que llevaba décadas dormida. Una llama que no me consumiría. Una llama que me haría renacer. No dormí esa noche. El ventilador de techo giraba lento y cada vuelta parecía burlarse de mí. Me senté en la cocina de mi departamento con una taza de té que se enfrió sin que yo lo probara. Las palabras de Renata martillaban en mis sienes. El mejor regalo sería que te murieras. Abrí la caja de madera que guardaba encima del refrigerador, esa que había acompañado toda mi vida. Dentro estaban mis tesoros más tristes, recibos arrugados, copias de transferencias SPAY, pagarés firmados con mi nombre, contratos notariales. Nadie sabía que yo los conservaba, ni siquiera Renata. Ella pensaba que mi memoria era débil, pero una profesora de matemáticas nunca pierde la costumbre de registrar todo. Fui sacando papeles uno por uno. El olor a tinta vieja y a humedad me envolvió. Coloqué las hojas en pilas, como si estuviera preparando exámenes para un grupo de estudiantes. Esta vez, la alumna era yo. Tenía que reprobar o aprobar la historia de mi vida. Tomé mi libreta cuadriculada, la de tapas violetas, y comencé la suma. Educación de Renata, colegiaturas de primaria, secundaria, preparatoria y 3 intentos universitarios. El total ascendía a casi 450,000 pesos. Recordé noches de desvelo, dando asesorías para poder cubrir un pago atrasado. Bodas, 3 celebraciones, cada una más cara que la anterior. La primera, con orquesta de cuerdas en un salón de Mérida, $350,000. La segunda, más moderna, con DJ de moda, $200,000. La tercera, con Iñaki, en un banquete de autor, $170,000. Entre las tres, más de 700,000 pesos evaporados en promesas de amor que se rompieron como copas de cristal. Clínica de estética, el proyecto que le daría independencia. El préstamo lo pedí yo, usando mi departamento como garantía. 450,000 pesos. Y todavía compré el equipo médico a crédito. $210,000. Casa en Temozón Norte. El enganche de 1.2 millones de pesos lo puse yo y además firmé como aval. En ese momento lo hice pensando que aseguraba el futuro de mis nietos. Ahora ese papel me ardía como hierro candente en la piel. Auto. Cuando el viejo se descompuso, compré uno nuevo para ella.
$230,000. Yo viajaba en camión bajo el sol, mientras ella estrenaba aire acondicionado y asientos de piel. Nietos, las colegiaturas bilingües de Mateo y Sofía, eran de $52,000 por trimestre, 3 años seguidos. El total, mejor no lo escribí de golpe. Temí que el corazón no aguantara. Seguí pasando páginas, sumando, anotando. El lápiz raspaba el papel con fuerza. Cuando terminé, la cifra final se dibujó como un monstruo en la libreta. Casi $5 millones. 5 millones entregados a lo largo de 44 años. Me quedé inmóvil. Mis manos olían a papel viejo y mis ojos ardían como brasas. Me pregunté, ¿qué habría sido de mí si hubiera invertido ese dinero en mis propios sueños? Un viaje a Sevilla, un departamento con vista al mar, una jubilación tranquila. En cambio, estaba sola, con una hija que me pedía la muerte como regalo de cumpleaños. Respiré hondo. El dolor comenzó a transformarse en otra cosa. No era rabia, aunque rabia había. Era claridad. Una claridad que me decía que el amor se había convertido en deuda y la deuda en cadena. Miré la carpeta gris al fondo de la caja. Crédito hipotecario Infonavit. La abrí con dedos temblorosos. Allí estaba mi nombre. Alma Robles Aval. Recordé el día de la firma. Renata llorando de emoción, Iñaki prometiendo que nunca se atrasarían. Eres nuestro ángel, mamá. Ángel sí, pero de bolsillo. Entre los anexos descubrí lo que había olvidado. Un adendum de copropiedad condicionada, incluido por recomendación de un notario. Para proteger su aportación, señora, me dijo entonces. Yo apenas presté atención, cegada por las lágrimas de mi hija. Ahora esas líneas brillaban como un faro. No soy un adorno, murmuré, acariciando mi firma junto a la palabra aval. El celular vibró sobre la mesa. Era Renata. Lo puse boca abajo. Luego sonó de nuevo, esta vez Iñaki. Dejé que el zumbido llenara la habitación. El ventilador, el celular, el eco de mi respiración, una sinfonía de ruptura. Dejé los papeles en orden. Finanzas, legal, familia. Abrí otro cajón y saqué mis estudios médicos. 2 episodios de hipertensión en los últimos 3 años. Llamadas a Renata que nunca contestó porque tenía una fiesta o el cumpleaños de Iñaki. Evidencia, pensé. Cada omisión era también una prueba. Cuando la primera luz del amanecer entró por la persiana, yo ya tenía un plan. Tomé el celular y con dedos firmes bloqueé los números de Renata, de Iñaki, de la clínica, incluso de la niñera de los gemelos. Era la primera vez en 40 años que el silencio sonaba a libertad. Después me vestí con calma, guardé en mi bolso el contrato de la casa, el adendum subrayado, los SPI más comprometedores y mi libreta cuadriculada. Salí rumbo al banco. El sol de Mérida pegaba fuerte, pesado como el calor de mayo en la Ciudad de México. En la parada del camión, el celular volvió a vibrar con un mensaje de voz. No lo escuché. Lo guardé como se guarda un recibo, para usarlo después si era necesario. Al subir al camión, sentí una extraña ligereza. No era alegría, tampoco resignación. Era otra cosa, el comienzo de algo nuevo. Por primera vez en décadas, llevaba pruebas en mi bolsa no para rescatar a mi hija, sino para rescatarme a mí. El motor del camión rugió, y con cada brinco en la carretera me convencí más. Ese día empezaría mi verdadera contabilidad, no la de su felicidad, sino la mía. El banco olía a desinfectante y aire acondicionado viejo. Al entrar sentí ese mismo hormigueo en el estómago que cuando pasaba lista frente a un grupo nuevo. Nervios, pero también firmeza. Me anuncié en recepción y la joven de traje gris me pidió que esperara. Me senté con la carpeta sobre las rodillas.
La había preparado con cuidado. Contrato de la casa de Temozón Norte, copias de SPEI, mi libreta cuadriculada con sumas y fechas. Cada papel era un ladrillo en la pared que empezaba a construir. Doña Alma Robles, la licenciada Ugalde, la recibirá ahora, dijo la recepcionista con una sonrisa automática. Entré al cubículo. Un escritorio de madera oscura, estantes llenos de carpetas, y detrás una mujer de cabello recogido y lentes rectangulares. Su tono fue cordial, pero seco. Siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarla? Tragué saliva y puse el contrato sobre la mesa. Vengo porque figuro como aval en este crédito hipotecario. Mi hija y su esposo llevan pagos atrasados. Quiero entender cuáles son mis derechos y obligaciones. La licenciada hojeó rápido las hojas. Se detuvo en el adendum que yo había subrayado con marcador amarillo la noche anterior. Alzó una ceja. Interesante. Este documento establece una copropiedad condicionada en caso de incumplimiento. Eso no es común. Mi corazón dio un brinco. ¿Qué significa exactamente? Que usted no solo es responsable si ellos dejan de pagar, sino que también puede solicitar medidas precautorias para proteger su aportación. En cristiano, si demuestran riesgo de incumplimiento, usted puede pedir que se congele la propiedad o incluso que se adjudique en proporción a su inversión. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. ¿Y qué necesito para hacerlo? La licenciada sacó una hoja y comenzó a anotar. Necesita comprobantes de los depósitos que usted realizó para el enganche, constancias de retrasos en los pagos de ellos y una carta formal solicitando revisión por riesgo. También conviene que un abogado la respalde, porque el proceso puede escalar a lo legal. Asentí. Mis dedos se apretaban contra la carpeta. Por primera vez, las letras frías de un contrato me parecían un escudo. Al salir, el sol de Mérida me cegó. Afuera el calor era pesado como plomo, pero yo caminaba ligera, con pasos que no había sentido en años. Esa tarde llamé al LIC. Aranda, un abogado recomendado por una colega jubilada. Aceptó venir a mi departamento con su escáner portátil. Cuando llegó, saludó con una reverencia discreta y al ver la montaña de papeles sobre mi mesa de comedor, soltó un silbido. Doña Alma, aquí hay material para un expediente completo. Le conté todo. Cómo puse el enganche, cómo firmé como aval, cómo Renata me había pedido morirme como regalo de cumpleaños. El licenciado me escuchó en silencio, solo tomando notas. Mire, dijo al final con calma, legalmente usted tiene derecho a proteger su aportación. Lo importante es que armemos un expediente ordenado, con fechas, montos, copias certificadas. En tribunales no cuentan los sentimientos, cuentan los documentos. Me ayudó a escanear recibos, transferencias, contratos. Dividimos todo en carpetas, finanzas, hipoteca, apoyos familiares. Yo iba narrando cada historia detrás de los números. Este depósito fue para su segundo matrimonio. Este cheque cubrió la remodelación de la clínica. El abogado asentía, sin juzgar, pero cada tanto anotaba con letra apretada. Prueba de aportación, riesgo de mora, posible negligencia administrativa. Cuando terminamos, me ofreció un café de la cafetera que traía en su maletín. No se culpe, doña Alma. Lo que usted hizo fue por amor. Pero ahora es tiempo de que el amor no la siga hundiendo. Sus palabras me atravesaron como aguja fina. Al día siguiente recibí un mensaje de voz de Renata. Su tono era impaciente, casi molesto. Mamá, ¿por qué no contestas? Los gemelos tienen presentación en la escuela. Necesito que los cuides en la tarde. Escuché el audio 3 veces sin responder. Ella no sabía que yo ya había puesto un límite invisible. Por la tarde vino mi vecina, doña Pacha, la misma que había visto mis idas y venidas cargando bolsas de regalos para Renata.
Se sentó en mi sala y me miró con esos ojos de actriz de teatro aficionado. ¿Qué vas a hacer, Alma? Preguntó en voz baja. Le conté mi plan, el expediente, la posible acción legal y la idea de desaparecer un tiempo, dejar una carta, permitir que Renata enfrentara la vida sin mi red de seguridad. Doña Pacha me tomó las manos. Cuenta conmigo. Si quieres que entregue la carta, lo haré. Si quieres que llore en su puerta para que parezca real, también. Sus palabras me dieron una fuerza inesperada. Esa noche escribí la primera versión de la carta. Era dura, pero necesaria. Querida Renata, pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida. He decidido cumplir tu deseo. Cuando leas esto, ya habré iniciado los trámites legales para recuperar lo que me pertenece como aval y para cerrar todas las cuentas que compartíamos. Lo que venga después será consecuencia de tus decisiones, no de las mías. La dejé guardada en la carpeta azul. Aún faltaba pulirla, pero ya tenía la semilla. Cuando apagué la luz, sentí algo nuevo. No miedo, no tristeza, sino determinación. El aval no era un adorno. Era la llave que me devolvería lo que tanto tiempo me arrebataron. Mi voz, mi dignidad, mi lugar en la historia. 3 días después de mi visita al banco, sonó el timbre de mi departamento con insistencia. El golpe metálico retumbó como campanas de misa. Miré por la mirilla. Era Iñaki, con la camisa arrugada, la corbata floja y una expresión entre súplica y enojo. Abrí apenas un resquicio. ¿Qué quieres? Hablar. Solo hablar, Alma. Su voz estaba ronca. Lo dejé entrar. El olor a sudor mezclado con perfume caro llenó mi sala. Se desplomó en el sillón como si fuera suyo. Elena me contó lo que dijiste en el banco. Me miró con los ojos enrojecidos. Que estás pensando en ejercer tu derecho como aval. No estoy pensando, Iñaki. Estoy actuando. Ya firmé la solicitud de revisión. Él se llevó las manos a la cabeza. Por el amor de Dios, eso nos va a arruinar. Fue solo un atraso de 2 meses. Sabes que mis inversiones son seguras. Nada más que se tardaron en regresar el capital. Me reí con amargura. ¿Inversiones? ¿Como la importadora fantasma de hace un mes? ¿Los socios que nunca aparecen? He pagado demasiadas veces por tus emergencias, Iñaki. Su tono cambió. Se inclinó hacia mí, los codos en las rodillas. Mira, doña Alma, le tengo respeto, pero si usted mueve esos papeles, nos deja en la calle. ¿De verdad quiere que sus nietos crezcan en un departamento de renta? Me quedé callada. El silencio era respuesta suficiente. Él se levantó de golpe, comenzó a caminar de un lado a otro. Sus pasos resonaban como truenos en el piso de mosaico. Elena está destrozada. Dice que usted exagera todo, que malinterpretó sus palabras. Estaba estresada, nada más. Me pidió que me muriera, le recordé con voz firme. Él detuvo su andar, me sostuvo la mirada apenas un segundo antes de desviarla. Ya sabe cómo es Elena cuando se enoja. Dice cosas sin pensar. Las dijo con demasiada claridad, y yo ya decidí. Entonces su máscara se rompió. La súplica se convirtió en amenaza. Si sigue con esto, doña Alma no se imagina el escándalo. ¿Qué va a decir la familia cuando sepan que la propia madre quiere quitarle la casa a su hija? ¿Qué van a pensar los vecinos, la iglesia, sus colegas jubilados? Sus palabras eran cuchillos disfrazados. Me dolieron, sí, pero también me revelaron algo. Estaban desesperados. Que piensen lo que quieran. Me levanté con lentitud, apoyando una mano en el respaldo de la silla. Prefiero ser la madre señalada que la tonta eterna. El rostro de Iñaki se tensó. Se acercó tanto que sentí su aliento agrio. No sabe con quién se está metiendo. Lo miré directo a los ojos. Conozco perfectamente con quién.
El problema es que ahora yo también me conozco. La puerta se cerró tras él con un portazo. El eco retumbó en las paredes. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de adrenalina. Esa misma tarde recibí un mensaje de voz de Renata. Sonaba fría, controlada. Mamá, esto se está saliendo de control. Si sigues con tus ideas absurdas, voy a tener que hablar con un notario para revisar tu capacidad mental. No voy a permitir que destruyas lo que hemos construido. Me quedé helada. Esa era la primera amenaza formal, poner en duda mi lucidez. Sabía a dónde iba todo eso. Querían pintarme como senil, como una anciana manipulada. Me serví un vaso de agua. El líquido bajó áspero. Miré mi libreta cuadriculada sobre la mesa, con todos los números claros, las fechas precisas. Allí estaba la prueba de que mi mente funcionaba mejor que nunca. Al anochecer vino doña Pacha. Traía pan dulce y ojos brillantes de intriga. ¿Ya empezaron a moverse?, preguntó. Le conté lo de Iñaki, lo del mensaje de Renata. Ella golpeó la mesa con la palma. Eso es chantaje. Quieren asustarte para que retrocedas. No voy a retroceder, dije con voz que me sorprendió a mí misma. Pacha sonrió, casi orgullosa. Entonces hay que preparar el siguiente paso. Si te acusan de loca, hay que tener pruebas médicas. Tengo un compadre que es doctor en el hospital regional. Te puede hacer un chequeo completo, con certificado de lucidez. Asentí. Ya no se trataba solo de defender mi dinero. Se trataba de defender mi nombre, mi dignidad, mi mente. Esa noche, antes de dormir, abrí la caja de madera una vez más. Entre los recibos encontré una vieja fotografía. Renata, de 5 años, con el uniforme escolar, sonriendo mientras yo la peinaba. Apreté la foto contra mi pecho. ¿En qué momento pasamos de esto a aquello?, susurré. El ventilador giraba, constante. Afuera los perros ladraban, y yo, recostada en mi cama, entendí que la guerra había comenzado. Ya no era solo contra Renata o Iñaki, era contra el papel de víctima que me habían impuesto por décadas. La primera amenaza había llegado, y yo, lejos de acobardarme, sentí que era la señal de que iba por el camino correcto. El lunes por la mañana me llamó el LIC, Aranda. Su tono sonaba preocupado. Doña Alma, acabo de recibir un aviso del registro público de la propiedad. Parece que alguien presentó un documento notarial cuestionando su participación como aval. Me quedé helada. ¿Cómo que cuestionando? Si mi firma está en el contrato. Sí, pero lo que presentaron es un anexo complementario donde usted supuestamente renuncia a cualquier derecho sobre la casa. La indignación me recorrió el cuerpo como fuego. Eso es falso. Yo jamás firmé algo así. Aranda suspiró. Lo sé. El problema es que el papel tiene su firma, o al menos una imitación. Sentí un mareo. Me senté de golpe en la silla de la cocina. El azulejo frío contra mis pies me devolvió un poco de aire. Renata, murmuré, esto tiene su sello. Esa tarde fui a la notaría señalada. El notario, un hombre mayor de lentes gruesos, revisó el archivo y me mostró la copia. Allí estaba, mi nombre, mi supuesta firma y una renuncia total de derechos. Me ardieron los ojos. Esto no es mío, dije golpeando el papel con la palma. Esa no es mi letra ni mi rúbrica. El notario levantó las cejas. Pues alguien presentó este documento hace 2 semanas. Con testigos. Salí de la oficina con un nudo en el estómago. Cada paso en la banqueta me retumbaba en la cabeza. No solo querían borrarme de la vida de mi hija, querían borrarme también de los papeles, de la historia. Al llegar a casa, encontré en la puerta un sobre blanco. Lo abrí temblando. Era una citación preventiva. Renata, a través de un despacho jurídico,
Me acusaba de interferencia indebida en un patrimonio familiar y solicitaba que un juez revisara mi capacidad cognitiva para tomar decisiones financieras. El veneno estaba servido. Me desplomé en el sofá, abrazando la citación contra el pecho. Recordé cada sacrificio, las madrugadas corrigiendo exámenes, las joyas vendidas para pagar medicinas, los viajes que nunca hice. Y ahora mi hija respondía con documentos falsificados y acusaciones de locura. Respiré hondo. Llorar no me serviría. Llamé a Lick. Aranda, prepárese, me dijo con firmeza. Esto se va a poner feo. Necesitamos peritajes caligráficos, certificados médicos y todo su archivo ordenado. Si ellos juegan sucio, nosotros jugaremos con limpieza, pero con contundencia. Colgué y marqué a doña Pacha. Le conté lo sucedido. Ella, lejos de asustarse, apretó los labios como actriz ensayando un monólogo. Que falsifiquen lo que quieran. Pero yo vi cómo firmaste ese aval. Yo estuve ahí, Alma. Y si me llaman, lo diré bajo juramento. Sus palabras me dieron un respiro. No estaba sola. Esa noche, mientras organizaba otra vez mis carpetas, escuché un audio de WhatsApp que Renata me había enviado días atrás y que no había borrado. Mamá, deja ya de meterte en mis cosas. Si no, voy a hacer lo que sea necesario para que no tengas voz en esto. Lo reproduje varias veces. Era una amenaza velada, pero era oro puro. Decidí guardarlo en una USB con copia de seguridad. Al día siguiente, Aranda me acompañó a una clínica privada, donde me hicieron exámenes médicos y psicológicos completos. Memoria, lógica, presión arterial, reflejos. Los doctores se miraban entre sí, asintiendo. Está usted más lúcida que muchos jóvenes, bromeó uno de ellos al final. Recibí un certificado firmado y sellado. La paciente Alma Robles, de 75 años, se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, apta para decisiones financieras y legales. Lo guardé en la carpeta salud con un cuidado reverencial. Ese papel sería mi escudo contra las calumnias. Cuando regresé a casa, el teléfono fijo sonaba. Contesté. Era Renata. Su voz sonaba dulce, demasiado dulce. Mamá, todo esto es un malentendido. Lo del anexo, lo de la citación. Marcelo exageró. Yo no quise que se formalizara. Si dejas de mover el asunto del banco, podemos arreglarlo en familia. Me quedé en silencio. Podía casi escucharla morderse las uñas al otro lado de la línea. Renata, dije finalmente, no es un malentendido, es un crimen, y esta vez no me voy a quedar callada. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de fuerza. Esa noche escribí en mi diario. Hoy entendí que mi hija ya no es solo ingrata, es mi enemiga legal. Ha puesto su nombre contra el mío en un juzgado. Ha falsificado mi firma. Y aunque me duela en el alma, tengo que defenderme como si se tratara de una extraña. Guardé el diario en la misma caja de madera junto al collar de perlas. El legado de 3 generaciones ahora iba a acompañar no recuerdos, sino pruebas de batalla. El veneno estaba en los papeles, pero yo tenía mi propio antídoto. La verdad, los documentos auténticos, los testigos. Y estaba dispuesta a usarlos aunque me costara lágrimas, aunque me costara la última gota de energía. Porque si algo había aprendido esa semana, era esto. En México, la justicia no siempre llega sola. Hay que perseguirla con uñas, dientes y recibos. El juzgado municipal de Mérida estaba repleto. El aire acondicionado apenas funcionaba y un zumbido constante llenaba la sala. El olor a sudor, café recalentado y papeles húmedos me revolvía el estómago. Nunca imaginé estar allí, frente a un juez, enfrentando no a un extraño, sino a mi propia hija. Me senté en la banca de madera
con mi carpeta azul abrazada contra el pecho. Dentro llevaba todo: contratos, recibos, el certificado médico que probaba mi lucidez y la USB con el audio de WhatsApp. Al otro lado de la sala, Renata estaba impecable, como siempre. Vestido blanco, labios rojos, tacones altos. Parecía preparada para una pasarela, no para un juicio. Iñaki se sentó a su lado, cabizbajo, hojeando papeles que seguramente había preparado el despacho jurídico. Caso número 2468, anunció el secretario. Robles contra Robles. El golpe del mazo del juez resonó como un trueno en mis huesos. Señora Renata Robles, su demanda alega que su madre, doña Alma Robles, está actuando sin plena capacidad cognitiva y que por ello sus decisiones financieras deben ser revisadas. ¿Es correcto? Renata se levantó, con un aire de víctima que me revolvió el estómago. Sí, su señoría. Mi madre está confundida, manipulada por terceros. Últimamente ha tomado decisiones erráticas que ponen en riesgo el patrimonio familiar. Yo solo quiero protegerla. Sus palabras cayeron como veneno disfrazado de miel. El juez giró hacia mí. ¿Qué responde usted, doña Alma? Me puse de pie. Sentí las rodillas temblar, pero mi voz salió firme. Que mi hija miente. Estoy en perfecto uso de mis facultades. Aquí tengo un certificado médico reciente, firmado y sellado. Saqué el documento y lo entregué al secretario, que lo pasó al juez. El juez lo revisó, asintió y lo anexó al expediente. Muy bien, continúa. El abogado de Renata, un hombre joven de corbata azul, se levantó. Señoría, incluso con ese certificado, hay pruebas de que la señora Alma firmó un anexo donde renunciaba a cualquier derecho sobre la casa de Temozón Norte. Aquí está la copia notarial. Me ardió la cara. El secretario tomó el papel y lo mostró al juez. Mi supuesta firma estaba allí, torcida, falsa. Ese documento es fraudulento, dije con voz cortante. Jamás lo firmé. Pido que se ordene un peritaje caligráfico. El juez asintió. Se concederá el peritaje. La sala murmuró. Entre los curiosos había vecinos, conocidos, incluso un par de compañeras jubiladas que habían venido por curiosidad. El juicio ya era un espectáculo público. Mi abogado, el Lickmiller Aranda, se levantó. Su señoría, además de refutar ese documento, queremos presentar evidencia de que la señora Alma ha financiado durante décadas la vida de su hija. Lo hacemos no para reclamar dinero, sino para demostrar que no es una mujer confundida, sino alguien con registros meticulosos de cada gasto. Sacó mi libreta cuadriculada y la puso sobre la mesa del juez. Las páginas estaban llenas de sumas, fechas, montos. La sala murmuró otra vez. Renata rodó los ojos con dramatismo. Esa libreta no prueba nada, gritó. Entonces Aranda dio la estocada. Pero esto sí. Sacó la USB y la conectó a la computadora del secretario. La sala quedó en silencio mientras el audio de WhatsApp se reproducía con eco metálico. Mamá, deja ya de meterte en mis cosas. Si no, voy a hacer lo que sea necesario para que no tengas voz en esto. El murmullo creció como ola. Algunos soltaron un «no manches», otros se persignaron. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Renata se puso roja, balbuceando. Eso fue sacado de contexto. Yo estaba enojada. El juez la miró severo, pues sonó bastante claro. Mi corazón latía con fuerza. Sentí una mezcla de triunfo y tristeza. Esa voz era de mi hija y al mismo tiempo de mi enemiga. El juez decretó un receso de 15 minutos. Salí al pasillo. Doña Pacha me esperaba allí con un abanico en la mano. Bravísima Alma, me susurró. Les diste en el mero orgullo. Me apoyé contra la pared, las piernas me temblaban, pero la determinación seguía firme. De regreso en la sala, el juez habló con tono seco.
Mientras se realiza el peritaje caligráfico, no habrá medidas contra la señora Alma. Al contrario, queda asentado que está en plenas facultades. Se suspende cualquier acción hasta nuevo aviso. Renata soltó un bufido. Iñaki le susurró algo al oído. Yo respiré hondo. Era solo la primera batalla, pero la había ganado. Cuando salí del juzgado, los murmullos me seguían. Una vecina me tomó del brazo. Doña Alma, qué valor. Todas la vimos. Ya no podrán pintarla como loca. El sol de Mérida caía a plomo, pero yo sentía frescura por dentro. Caminé hasta la esquina con mi carpeta apretada al pecho. Sabía que Renata no se detendría, que vendrían más golpes, más papeles falsos, más veneno. Pero también sabía que yo ya no era la mujer sumisa de antes. Ese día, frente al juez, frente a los vecinos, frente a Dios mismo, había recuperado mi voz. El calor de julio se pegaba a la piel como una sábana húmeda. Aquella tarde me invitaron, mejor dicho, me ordenaron, a asistir al cumpleaños de Sofía y Mateo, mis nietos, en el patio de la casa de Temozón Norte. Yo dudé. Después del juicio, mi relación con Renata era puro hielo, pero los gemelos no tenían culpa. Empaqué 2 regalos sencillos, un rompecabezas y una caja de colores profesionales. Cuando llegué, la fiesta estaba en pleno. Globos metálicos, mesas con manteles dorados, una fuente de chocolate. Había más de 50 invitados, vecinos, compañeros de la escuela de los niños, incluso el padre Gutiérrez de la parroquia. La música de banda sonaba fuerte. El olor a carne asada se mezclaba con el de las flores. Me acerqué con timidez. Vi a Sofía y Mateo correr entre las mesas. ¡Abuelita!, gritaron abrazándome. Ese instante me dio vida, pero la alegría se esfumó cuando apareció Renata. Llevaba un vestido rojo ceñido, tacones brillantes y en la mano una copa de vino. Me miró de arriba a abajo, con una sonrisa helada. «Ah, qué sorpresa», dijo, lo bastante fuerte para que escucharan los demás. «Pensé que después del numerito en el juzgado te daría vergüenza aparecer aquí». Las risas se encendieron en algunas mesas. Sentí las miradas clavarse en mi espalda como agujas. «Vine por mis nietos», respondí, intentando mantener la calma. Renata levantó la copa. «Pues disfruta, porque quizás sea la última vez que los veas aquí. Muy pronto esta casa será solo nuestra, sin intrusos reclamando lo que no les corresponde». El murmullo de los invitados creció. Una mujer cuchicheó. ¿No era ella la que llevó a su hija a la universidad? Otro replicó. Pero dicen que anda loca, que firma cosas y luego no recuerda. Me ardieron las orejas. Quise responder, pero Renata continuó. Invitados, levanten sus copas, brindemos por la familia y también hizo una pausa teatral, por la libertad, porque uno nunca se libera del todo mientras tiene a una sombra controlando su vida. Alzó la copa hacia mí. El mensaje era claro. La sombra era yo. Los invitados rieron incómodos. Me senté en silencio junto a la mesa de los niños. Sofía me apretó la mano. «No hagas caso, abuelita». El padre Gutiérrez carraspeó, intentando suavizar la tensión. Bueno, bueno, lo importante es que los niños disfruten. Pero Renata no podía con su veneno. Se acercó a mí, bajó la voz para que todos escucharan, pero fingiendo discreción. «Si de verdad me quieres, demuéstralo. Retira la demanda, firma un acuerdo renunciando al aval y desaparece de una vez». La rabia me subió como fuego en la garganta, pero respiré hondo. Recordé las palabras de Aranda. No pelees con gritos, pelea con papeles. Así que solo respondí. No. Ella apretó los labios. Luego se giró hacia los invitados, teatral. ¿Ven? Mi madre prefiere destruir a su propia hija que dejarnos vivir en paz. El murmullo se convirtió en oleada. Una vecina murmuró.
Qué vergüenza exhibiendo problemas de familia en la fiesta. Yo quería hundirme. Pero entonces, inesperadamente, doña Pacha apareció entre la multitud. Había venido sin avisar, con su vestido azul marino y su inseparable abanico. Se acercó y dijo en voz alta: Pues yo estuve en la notaría el día que Alma firmó el aval. Vi con estos ojos la rúbrica auténtica. Y también la vi trabajar 30 años para juntar el dinero del enganche. El patio quedó en silencio. Renata la miró con furia. Vieja chismosa, nadie te pidió tu opinión. Pacha sonrió tranquila. No necesito que me la pidan, solo digo la verdad. Y si hace falta, la diré en un tribunal. Los murmullos cambiaron de tono. Ya no eran cuchicheos de burla, sino de duda. Algunos se alejaron de Renata, otros me miraron con respeto renovado. Iñaki se acercó rápido, con cara de pánico. Renata, basta, le susurró, pero lo suficientemente fuerte para que varios lo oyeran. Estás quedando mal tú, no ella. Renata lo empujó con desprecio. Cállate. La música volvió a sonar, pero el ambiente ya no era fiesta, era escenario de un escándalo. Me levanté, tomé a los gemelos de la mano y los llevé hacia la mesa del pastel. Cantamos Las Mañanitas y mientras todos aplaudían, yo hice mi promesa en silencio. Muy pronto, la verdad saldrá a la luz, y no en un patio lleno de vecinos, sino donde cuenta, en los papeles y frente a la ley. Cuando cortamos el pastel, Renata no pudo resistir lanzar una última pulla. Mamá, ¿no trajiste tu libreta de cuentas para anotar esto también? Varias risas sonaron, pero algunas ya no con malicia, sino con incomodidad. Yo simplemente le sostuve la mirada. No necesitaba gritar. Mis pruebas hablarían por mí. Al salir, el aire de la noche me golpeó con frescura. Pacha me alcanzó en la puerta. ¿Lo viste, verdad?, me dijo. Ya no eres tú la que está quedando en ridículo. Es ella. Asentí. La fiesta en el patio había sido la humillación pública que Renata creyó orquestar contra mí. Pero sin darse cuenta, había sembrado la semilla de su propia caída. Después de la humillación en la fiesta, pasé 2 noches sin dormir. El eco de las risas, los cuchicheos, la voz venenosa de Renata, todo rondaba mi cabeza. Pero también me quedaba la firmeza. No iba a dejar que me pisotearan. La mañana del lunes decidí ordenar mi pequeño apartamento en el centro. Abrí un baúl de madera donde guardaba papeles viejos, pensando que quizá había algo útil para el caso. Entre recibos de gas, cartas amarillentas y fotografías de mi difunto esposo, apareció un sobre gris, polvoso, con la palabra hipoteca 1998, escrita a mano. Lo abrí con curiosidad. Adentro había copias de los primeros contratos de compraventa del terreno de Temozón Norte. Recordé ese día como si fuera ayer. Yo, joven todavía, entregando el adelanto con manos sudorosas, feliz de estar asegurando un futuro para mi hija. Revisé hoja por hoja y de pronto lo vi. Una cláusula subrayada en tinta azul con la rúbrica del notario. El avalista tendrá derecho preferente sobre la propiedad en caso de incumplimiento, incluso si los propietarios intentan transferirla a terceros. Me quedé helada. Era oro puro. Ese documento no solo me protegía como avalista, también invalidaba cualquier intento de Renata de vender o ceder la casa sin mi consentimiento. Seguí revisando y encontré otro detalle. Un recibo de depósito a nombre de Constructora Peninsular S.A. de Sevi por 1,200,000 pesos hecho directamente desde mi cuenta en Bancomer. Era el enganche inicial, a mi nombre. Me llevé las manos a la boca. Durante años Renata había repetido que ella había comprado la casa, que yo solo había ayudado un poco. Pero ahí estaba la prueba. La base de esa mansión había sido mi dinero. Llamé de inmediato al LIC. Aranda.
Licenciado, encontré algo. No sé si sirva, pero es un contrato de 1998 con una cláusula muy clara y un recibo a mi nombre. Mándeme fotos ahora mismo, respondió él entusiasmado. Escaneé con el celular y le envié todo. 10 minutos después me llamó de nuevo, la voz vibrante. Doña Alma, esto cambia el juego. Con este contrato y ese recibo, usted no solo es aval, es acreedora preferente. En caso de incumplimiento, podría reclamar la propiedad completa. Sentí un cosquilleo en el estómago. La casa completa. Nunca lo había considerado. Mi idea era defender mis derechos, no quedarme con todo. Pero la ley hablaba claro. Esa misma tarde, Aranda presentó una ampliación de la demanda, anexando los nuevos documentos. El juez, sorprendido, aceptó revisarlos. Renata estalló de furia cuando recibió la notificación. 2 días después, recibí un mensaje inesperado de Iñaki. Suegra, tenemos que hablar. Sé que Renata está fuera de control. Yo vi ese contrato en su momento, pero nunca imaginé que lo ocultaría. Ella lo sabía. Me quedé helada. Renata lo sabía. ¿Había ocultado deliberadamente ese documento todos estos años? Nos citamos en un café discreto del centro. Iñaki llegó despeinado, nervioso. Mire, doña Alma, dijo bajando la voz. Renata me hizo firmar papeles que nunca entendí bien. Ella siempre decía que todo estaba bajo control, pero ahora veo que jugó con los dos. Si usted reclama la casa, yo no me opondré. Ya no puedo seguir defendiéndola. Sus palabras eran como confesión. Guardé silencio. Sabía que debía manejarlo con cuidado. Al salir del café, pasé por la iglesia de Santa Lucía. Me senté en una banca de madera, con el sobre gris en la bolsa apretado contra mi pecho. Recé en silencio. Dios mío, dame fuerza. No quiero venganza, quiero justicia. No quiero quedarme con nada que no me corresponda, pero tampoco permitiré que me arrebaten lo que construí con tanto sacrificio. Esa noche, mientras copiaba el documento en mi libreta cuadriculada, entendí que el verdadero poder no estaba solo en el papel, estaba en la memoria, en no olvidar jamás lo que entregué. Renata podía intentar manipular al juez, a los vecinos, a sus propios hijos, pero contra un contrato firmado y un recibo bancario a mi nombre, ni ella ni 100 mentiras podrían ganar. La noticia del nuevo documento corrió rápido. Al día siguiente, en el mercado, varias vecinas me abordaron. Doña Alma, dicen que usted tiene papeles que la hacen dueña de la casa. ¿Es cierto? Sonreí apenas. La verdad siempre sale a la luz, vecina. Dentro de mí, sin embargo, hervía la mezcla de miedo y emoción. Si esto se confirmaba en el tribunal, no solo me defendía, volteaba toda la partida de ajedrez. La noticia del documento olvidado cayó como bomba en la familia. En menos de 24 horas ya todos mis parientes lo sabían. El murmullo corría entre pasillos, WhatsApp de primos y hasta en la misa dominical. El sábado siguiente, cuando apenas me estaba sirviendo un café con pan dulce, sonó el timbre de mi apartamento, abrí y ahí estaban. Mi hermana menor, Teresa, y mi sobrino Julián. Traían rostros tensos, como mensajeros de malas noticias. Alma, tenemos que hablar, dijo Teresa entrando sin esperar invitación. Todo el pueblo comenta que ahora quieres adueñarte de la casa de Renata. No es así, respondí con calma. Solo estoy defendiendo mis derechos como avalista y mostrando pruebas. ¿Pruebas? Interrumpió Julián, su hijo. Tía, ¿qué necesidad tienes a tu edad de pleitos? ¿Por qué no mejor dejas que Renata viva tranquila? Sentí un nudo en la garganta. ¿Mi propia sangre defendiendo a quien me había humillado públicamente? Porque esa casa existe gracias a mí, Julián. Fui yo quien dio el enganche, quien firmó la hipoteca, quien arriesgó todo. Sí, pero ya pasó mucho tiempo, replicó Teresa con voz cortante.
¿No te basta con lo que tienes? ¿Quieres morir sola, señalada como la tía avara que le quitó la casa a su propia hija? Esas palabras dolieron más que los insultos de Renata. Venían de Teresa, con quien compartí cama en nuestra niñez, con quien lloré cuando murió mamá. Me apoyé en la mesa de la cocina, temblando. ¿Tú también piensas que soy una carga?, pregunté en voz baja. Teresa me evitó la mirada. Yo pienso que deberías perdonar y soltar. Renata es joven, todavía tiene futuro. Tú ya viviste lo tuyo. Ese ya viviste lo tuyo fue un puñal, como si mis 74 años fueran una sentencia de invalidez, como si mi vida ya no valiera más que la comodidad de mi hija. No grité, no lloré, solo me quedé callada, dejando que el silencio pesara sobre la cocina. Al final, Teresa suspiró. Nos vamos, pero piénsalo, Alma, no es bueno tener a toda la familia en contra. Cerré la puerta detrás de ellos y me recargué, jadeando. Por primera vez entendí que la batalla no era solo con Renata, era con toda una red de complicidades, de silencios, de mejor no te metas. Esa tarde recibí una llamada de mi nieta mayor, Valeria, de 19 años. Su voz sonaba nerviosa. Abuela, necesito contarte algo. Nos vimos en un café discreto. Valeria llegó con los ojos enrojecidos, como quien guarda un secreto insoportable. Mamá está planeando algo feo, me confesó, mirando a todos lados antes de hablar. Dice que si el juez le da la razón a usted, va a presentar un testamento falso que la deja como única dueña. Se me heló la sangre. ¿Un testamento? Pero si yo todavía estoy viva. Ya sé, abuela. Por eso lloré cuando lo escuché. Ella le pidió a un notario amigo que prepare un documento con una fecha antigua, como si usted lo hubiera firmado hace años. Yo escuché la llamada por accidente. El corazón me latía como tambor. Mi propia hija planeaba matarme en papeles antes de tiempo. ¿Por qué me lo dices, Valeria?, pregunté con voz quebrada. Porque no es justo. Yo crecí viendo cómo siempre la ayudaste, cómo pagaste mis colegiaturas, mis uniformes, hasta mi viaje de 15 años, y ahora ella quiere borrarte como si no existieras. Me tomó la mano con fuerza. Abuela, yo quiero estar de tu lado. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Entre tanta traición, ahí estaba una chispa de lealtad, de esperanza. Esa noche, mientras escribía todo en mi libreta cuadriculada, me sentía atrapada entre dos fuegos. La traición de Renata era dolorosa, pero la de Teresa, mi hermana, me había desgarrado más hondo. Recordé un dicho de mi madre. La sangre pesa, pero a veces también ahoga. No podía confiar ciegamente en nadie más que en mí misma y en esos papeles que tenía como escudo. El contrato, el recibo, el documento olvidado, eran mi salvación frente a la avalancha de falsedades que Renata estaba preparando. Al día siguiente, llevé la información a mi abogado. Licenciado Aranda, le dije con voz firme, mi propia hija planea fabricar un testamento falso. Él levantó las cejas. Eso ya es delito grave, pero necesitamos pruebas. ¿Podría su nieta declarar lo que escuchó? Es mucho pedirle a una muchacha de 19 años, dije preocupada. No quiero que quede atrapada entre su madre y yo. Lo entiendo. Pero tarde o temprano, el testamento aparecerá. Y cuando lo haga, necesitamos estar preparados para desmentirlo. Asentí. Sabía que venía un huracán. Esa noche, en la soledad de mi sala, encendí una vela frente al retrato de mi difunto esposo. Julián, susurré, dame fuerza, porque nuestra hija se ha convertido en mi enemiga y mi propia hermana me ha dado la espalda. Pero no voy a caer, no voy a rendirme. La llama tembló como si respondiera a mis palabras. Respiré profundo. En ese instante entendí que la traición de sangre no era el final.
Era apenas la señal de que el clímax estaba cerca, y yo estaría lista. El lunes a las 9 de la mañana, el pasillo del juzgado municipal de Mérida hervía de murmullos. Mujeres con abanicos, hombres con camisas empapadas de sudor, reporteros de la radio local buscando notas. El eco de pasos sobre el mármol me retumbaba en el pecho. Me senté en una banca de madera, con mi carpeta azul sobre las piernas. Dentro llevaba lo que había encontrado y guardado durante décadas: recibos, contratos, copias notariadas, estados de cuenta y el documento olvidado del 98. Era mi escudo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la descarga de toda una vida que llegaba a este punto. El Lic, Aranda, impecable en su traje gris claro, se inclinó hacia mí. Doña Alma, hoy no es usted la que se defiende. Hoy es la verdad la que habla, asentí. Recordé a mi madre repitiendo siempre: los papeles no mienten, hija. La tinta guarda lo que la voz olvida. El juez entró. Era un hombre robusto, de cejas densas, que imponía respeto. Golpeó el mazo. Se abre la audiencia en el caso Robles versus Robles sobre la propiedad de Temozón Norte. Volteé discretamente. La sala estaba llena. Vecinos, amigas de la iglesia, mi hermana Teresa con gesto endurecido, y hasta el padre Gutiérrez. En la otra mesa, Renata lucía un vestido marfil, el rostro perfectamente maquillado, la sonrisa helada. A su lado, Iñaki, más pálido de lo habitual. El abogado de Renata abrió fuego. Su señoría, mi representada, solo busca proteger el patrimonio de sus hijos. La señora Alma Robles, con 75 años, ya no distingue con claridad. Se deja influir por terceros y pretende apropiarse de una casa que no le pertenece. El juez levantó una ceja. Aranda se puso de pie. Objeción. Presento como prueba certificado médico y psicológico, expedido hace un mes por el doctor Molina. Aquí consta: plena capacidad cognitiva, juicio intacto, memoria y raciocinio normales para su edad. El documento pasó de mano en mano hasta el estrado. El juez lo hojeó y dictó: se admite. Respiré con fuerza. Primer golpe a su mentira. Aranda me cedió la palabra. Me levanté, la voz temblorosa pero firme. Su señoría, toda mi vida llevé cuentas. Fui profesora de matemáticas 40 años. Cada ayuda que di a mi hija está registrada. Coloqué sobre la mesa mi libreta cuadriculada. Aranda proyectó una hoja ampliada. Columnas de fechas, montos, conceptos. Colegiatura preparatoria, $48,000. Intercambio a Estados Unidos, $250,000. Enganche, casa, Temozón Norte, $1,200,000. Clínica estética, $350,000. Los números llenaban la pantalla como ladrillos de una muralla. El público murmuró: esto no es resentimiento, continué, es memoria. Cada peso invertido en la vida de Renata salió de mis manos. El juez asintió. La primera capa estaba puesta. Aranda tomó el sobre gris. Su señoría, presentamos contrato de compra-venta de 1998 con cláusula expresa. El avalista tendrá derecho preferente sobre la propiedad en caso de incumplimiento, incluso si los propietarios intentan transferirla a terceros. El secretario leyó en voz alta. La palabra derecho preferente resonó como campanada. Además, añadió Aranda, recibo bancario de $1,200,000 transferido. El juez revisó. Serio. Se admite. La parte contraria puede solicitar peritaje, pero por lo pronto queda agregado al expediente. Vi a Renata torcer el cuello, incómoda. Su maquillaje no alcanzaba para tapar la rabia. Entonces proyectaron el anexo complementario que Renata había presentado semanas antes. Un documento donde supuestamente yo renunciaba a todo. Solicitamos dictamen caligráfico preliminar, dijo Aranda. El perito mostró imágenes ampliadas.
La firma tenía trazos temblorosos, presión desigual, cortes bruscos. Nada coincidía con mis rúbricas originales. Conclusión: no corresponde a la caligrafía de la señora Alma Robles. Un murmullo recorrió la sala. Aranda pidió entonces reproducir un audio. Mamá, si no firmas lo que te digo, voy a hacer lo que sea necesario para que no tengas voz en esto. La voz de Renata salió nítida, dura. El público soltó un «ah». El juez golpeó el mazo. Señora Renata, ¿a qué se refería con esa frase? Era una exageración, un enojo pasajero. El juez frunció el ceño. Se asienta. Llamaron a declarar a doña Pacha, mi vecina. Juró decir la verdad. Yo estuve presente cuando la señora Alma firmó el contrato original en 1998. Vi su firma y recuerdo que la señorita Renata agradeció llorando, diciendo: «Gracias, mamá, eres nuestro ángel de la guarda». Renata bufó. Una vecina chismosa, nada más. «Silencio», ordenó el juez. Aranda lanzó 3 preguntas a Renata. ¿En qué fecha exacta se firmó el anexo? El 12 de marzo, en la notaría, a mediodía. ¿Dónde estaba usted entre las 11:00 y las 13:00 de ese día? En la notaría, claro. ¿Con qué pluma firmó mi representada? Con una pluma azul. Aranda sonrió. Su señoría, aquí están capturas de cámaras de seguridad. La señora Renata estaba en una estética a las 12:05 subiendo historias a Instagram. Además, el sello del anexo muestra alteración de fecha. La sala estalló. Renata se quedó muda. Aranda se dirigió a Iñaki. ¿Confirma usted atrasos de 3 mensualidades en la hipoteca? Sí, dijo bajando la voz. ¿Confirma que recibió de la señora Alma transferencias por más de $200,000 en un año? Sí. El juez tomó nota. Cada palabra de Iñaki era un ladrillo que caía sobre Renata. Con base en lo presentado, dictó el juez, se decreta anotación preventiva en el registro público. La casa no podrá ser vendida ni hipotecada. Se fija audiencia especial en 15 días para resolver sobre la administración. Renata golpeó la mesa. Esto es un complot. El juez la fulminó con la mirada. Una palabra más y la saco de la sala. En el receso, la multitud se arremolinó en el pasillo. Las vecinas me abrazaban. Ánimo, doña Alma. Ya se ve la justicia. Mi hermana Teresa se acercó llorando. Alma, me equivoqué. Dudé de ti. Hoy vi lo que eres. Una mujer de palabra y de papeles. Le apreté la mano, sin rencor. A lo lejos escuché a Iñaki murmurarle a Renata: «Ya no puedo seguir mintiendo por ti». Sentí un escalofrío. El muro de mentiras de mi hija se estaba resquebrajando. Al volver a la sala, el juez ordenó oficios al registro público y a la notaría implicada. Y se advierte, añadió con voz grave, si aparece documento falso, será remitido al Ministerio Público por falsedad en declaraciones y uso de documento apócrifo. El mazo cayó. Salimos a la calle cegados por el sol ardiente de Mérida. La gente murmuraba: «Los papeles no mienten». Yo respiré hondo. No era la victoria final, pero por primera vez, en un lugar público, la verdad estaba de mi lado. Sentí el peso del collar de perlas en mi bolso. Pensé en mi madre, en las noches en que yo creía que todo estaba perdido, y supe que todavía quedaba la segunda parte, la más dura, cuando los números, los recibos y los testigos financieros terminaran de desnudar a Renata frente a todos. Hoy los papeles hablaron. Mañana la justicia tendrá la última palabra. El sol caía a plomo sobre Mérida cuando volvimos a la sala. Afuera, la gente se agolpaba para escuchar por las ventanas abiertas. Adentro, el ambiente era eléctrico. Todos sabían que lo más duro estaba por venir. La revisión de las cuentas, el terreno donde no hay maquillaje posible. El juez pidió silencio. Reanudamos la audiencia.
la defensa de la señora Alma Robles tiene la palabra. El LIC. Aranda se levantó con una carpeta gruesa. Su señoría, presentamos extractos bancarios originales de la cuenta mancomunada entre la señora Alma y la señora Renata. Aquí constan depósitos periódicos de la primera, sumando más de 1,800,000 pesos en los últimos 8 años. Pedimos que se proyecten. El secretario conectó la pantalla. Línea tras línea de transferencias apareció, cada depósito marcado con la descripción emergencia, colegiatura, reparación casa. El público murmuraba. La lista parecía interminable. Ahora, continuó Aranda, obsérvese destino de los fondos. Varios retiros coinciden con transferencias a una empresa llamada ICE, Servicios Mayab S.A. de C.B., cuyo apoderado es el señor Iñaki Carranza, esposo de la actora. El nombre brilló en pantalla. Vi a Iñaki tragar saliva. ¿Lo confirma, señor Carranza?, preguntó el juez. Iñaki, cabizbajo, murmuró. Sí, su señoría. La empresa es mía. El golpe resonó más fuerte que cualquier mazo. Aranda se acercó a Renata. ¿Podría explicar por qué dinero destinado a tratamientos médicos de los gemelos terminó en la cuenta de su esposo? Renata apretó los labios. Era un préstamo temporal. ¿Préstamo con contrato?, preguntó Aranda. No hacía falta, era familiar. El juez intervino. Lo que no tenga soporte documental será considerado desvío de recursos. Renata abrió los ojos con rabia. La máscara empezaba a resquebrajarse. Aranda sonrió con calma. Y aún hay más, su señoría. En los archivos de la señora Alma encontramos una carta firmada por Renata en 2015, donde reconoce expresamente: recibí de mi madre la cantidad de 350,000 pesos para abrir mi clínica de estética, compromiso que asumo reembolsar cuando las utilidades lo permitan. Colocó la hoja bajo la cámara. Ahí estaba, en letra de Renata, con su rúbrica al final. ¿Reconoce esa firma?, preguntó el juez. Renata dudó un segundo. Sí, pero fue un borrador. Nunca tuvo validez. El público soltó carcajadas ahogadas. El juez golpeó el mazo. Silencio. La firma es firma, y con fecha. Se admite como prueba. Sentí un nudo en la garganta. Años guardando papeles por costumbre, y ahora cada uno se convertía en espada. Aranda pidió llamar a la señora Ramírez, oficial de préstamos del banco donde se firmó la hipoteca. Una mujer de lentes, traje beige y voz segura. Confirmo, dijo, que la señora Alma Robles aparece como aval y aportante inicial en el crédito hipotecario de la casa de Temozón Norte. Sin su respaldo, el financiamiento no habría sido aprobado. ¿Hubo atrasos recientes?, preguntó el juez. Sí, 3 mensualidades consecutivas en los últimos 5 meses. Los murmullos crecieron. Renata bajó la vista. Iñaki se frotó la frente. De pronto, Renata se levantó. Su voz sonó fuerte, como queriendo recuperar control. Todo lo que mi madre dio fue voluntario. Ella se metía en mis asuntos, ofrecía dinero sin que yo lo pidiera. Ahora quiere cobrármelo como si fuera negocio. Se volvió hacia mí, los ojos encendidos. Dilo, mamá, tú me diste ese dinero porque querías sentirte necesaria. Nadie te obligó. El juez levantó una mano. Eso es argumento, no prueba. Aquí hablamos de documentos, no de emociones. La sala aplaudió, pese a la advertencia de silencio. Aranda aprovechó la grieta. Señor Carranza, ¿desea aclarar algo antes de que el tribunal oficie a la unidad de inteligencia financiera? Iñaki cerró los ojos. Su voz salió apagada. Sí, parte de ese dinero se usó para cubrir deudas mías, inversiones fallidas. No todo fue para la casa o los niños. Renata lo fulminó con la mirada. ¡Traidor!, el juez la reprendió. Una palabra más y ordenó desalojarla. Aranda pidió proyectar la tabla comparativa que yo había hecho en mi libreta.
Los números estaban claros. Casi 4.800.000 pesos invertidos en la vida de mi hija a lo largo de 40 años. Su señoría, concluyó Aranda, pedimos que se reconozca la participación económica de la señora Alma y se suspenda cualquier intento de enajenar la casa hasta resolver la propiedad. Además, solicitamos se investigue el posible uso de documentos falsos y desvío de fondos familiares. El juez tomó aire. Este tribunal decreta: 1. La finca de Temozón Norte queda bajo administración judicial temporal. 2. Se remite copia certificada al Ministerio Público para indagar falsificación de firmas y simulación de testamento. 3. Se ordena investigación de movimientos bancarios en cuentas vinculadas a ICI, Servicios Mayab. El mazo sonó 3 veces. El público explotó en murmullos y exclamaciones. Unos gritaban: ¡Justicia! Al fin alguien le pone un alto. Yo respiraba agitada, como si hubiera corrido una maratón. Las lágrimas me nublaban la vista, no de tristeza, sino de alivio. Renata, roja de ira, se levantó y me señaló con el dedo. Esto no se queda así, mamá. Me vas a pagar por avergonzarme delante de todos. El juez ordenó a los policías auxiliares acercarse. Señora Renata, cálmese o será desalojada. Ella se dejó caer en la silla, mordiéndose los labios hasta sangrar. En el pasillo, al terminar la sesión, la gente se me acercaba. Doña Alma, usted nos dio una lección. Por fin alguien demuestra que las madres también tienen derechos. Incluso el padre Gutiérrez me tomó las manos. Hija, hoy rompiste cadenas. Pero la sorpresa mayor fue mi hermana Teresa. Se acercó llorando. Alma, yo dudé de ti. Defendí a Renata porque es sangre. Pero hoy vi claro. Me da vergüenza haberme puesto de su lado. Perdóname. La abracé. La sangre pesa, Teresa, pero la verdad pesa más. De regreso a casa, abrí mi carpeta azul y acaricié el documento del 98. Recordé cada noche en que pensé que guardar recibos era obsesión de vieja maestra. Y ahora, cada uno de esos papeles era un ladrillo que me sostenía. No todo estaba ganado. El juicio seguiría, Renata buscaría nuevas artimañas, tal vez más crueles, pero algo había cambiado. Ya no era mi palabra contra la suya. Era la verdad contra su teatro. Me miré al espejo, el rostro arrugado, los ojos cansados, pero había algo nuevo en mi reflejo. Dignidad recuperada. Ese día comprendí que la justicia no siempre llega en silencio. A veces llega en medio de una sala abarrotada, con papeles en alto y un juez golpeando el mazo mientras el pueblo entero escucha. Y supe, con una claridad que me estremeció, que la próxima audiencia no sería solo el cierre de un pleito familiar, sería el desenlace de una vida de sacrificios, porque las cuentas, al fin, habían empezado a cuadrar. El día de la última audiencia amaneció nublado en Mérida, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por suceder. Llegué temprano con mi carpeta azul bajo el brazo, aunque ya casi no la necesitaba. Los papeles habían hablado, hoy la justicia debía escribir la última línea. La sala estaba llena otra vez. Vecinos, reporteros, curiosos. Renata entró con un vestido negro y gafas oscuras, como si fuera a un funeral. Iñaki, desaliñado, evitaba su mirada. Yo llevaba un sencillo rebozo blanco, regalo de mi madre, símbolo de que la verdad no necesita adornos. El juez tomó asiento. Golpeó el mazo con solemnidad. Se abre la sesión final en el caso Robles versus Robles. El secretario comenzó a leer. Su voz era firme, cada palabra caía como piedra en un estanque. Primero, se declara válida la cláusula del contrato de 1998 que otorga a la señora Alma Robles derecho preferente sobre la propiedad de Temozón Norte. Segundo, se comprueba la aportación económica inicial de 1.200.000 pesos
y posteriores apoyos por más de $3,500,000, sumando un total superior a $4,700,000. Tercero, se confirma falsificación de documento presentado por la señora Renata Robles. Se da vista al Ministerio Público. Cuarto, la casa de Temozón Norte pasa a administración y uso exclusivo de la señora Alma Robles hasta que se resuelva su venta o adjudicación definitiva. El juez levantó la mirada. En conclusión, este tribunal reconoce a la señora Alma Robles como copropietaria y principal acreedora. La parte actora, la señora Renata Robles, pierde derechos de posesión inmediata. Un murmullo recorrió la sala. Yo me llevé una mano al pecho. No grité, no aplaudí. Solo cerré los ojos y agradecí en silencio a mi madre, que desde el cielo parecía sonreír. Renata se levantó de golpe. Esto es injusto. Es mi casa, mi vida. Esa mujer siempre quiso controlarme. El juez la interrumpió con voz severa. La justicia no se basa en caprichos, sino en pruebas, y usted no presentó ninguna que resista el análisis. Ella volteó hacia mí, con los ojos llenos de odio. Me quitaste todo, mamá, todo. Yo la miré con una calma que me sorprendió. No, hija, lo que perdiste no lo quité yo. Lo perdiste tú misma, con tus palabras y tus actos. Iñaki, visiblemente abatido, pidió la palabra. Su señoría, quiero declarar que la señora Alma nunca obligó a nadie. Fui yo quien presionó a Renata a pedir más dinero. Yo gasté lo que no tenía, inventé negocios, y ella siguió el juego. Lo siento. El juez asentó. Su declaración quedará asentada. Renata lo fulminó con la mirada. ¡Cobarde! Pero sus gritos ya no tenían fuerza. La sala entera veía en ella no a una víctima, sino a la arquitecta de su propio desastre. Al salir, el aire húmedo olía a tierra mojada. Un grupo de vecinos me rodeó. Doña Alma, ganó usted con dignidad. Nos enseñó que una madre también puede decir basta. Yo sonreí con humildad. No me sentía vencedora, sino liberada. Renata pasó junto a mí sin mirarme. Subió al auto de Iñaki, pero él se quedó afuera. La puerta se cerró con un golpe seco. Su matrimonio se rompía al mismo tiempo que su teatro. Esa tarde, ya en mi casa modesta del centro, alguien tocó la puerta. Eran mis nietos, llevados por su padre. Con ojos tristes me abrazaron fuerte. Abuela, no entendemos todo, pero sabemos que te queremos, me dijo el mayor. Les acaricié el cabello. Lo único que deben entender es que el amor verdadero nunca se mide en dinero ni en gritos. Yo siempre los amaré, aunque los adultos nos equivoquemos. Una semana después recibí una carta manuscrita de Renata. Decía: Mamá, no sé si algún día puedas perdonarme. El día de tu cumpleaños dije palabras que jamás debí pronunciar. Perdí la casa, perdí a Iñaki, y siento que también te perdí a ti. Tal vez era lo que necesitaba para abrir los ojos. Si algún día quieres verme, estaré esperando. Si no, lo entenderé. Leí la carta varias veces. Lloré, sí, pero no de tristeza, sino de alivio, porque al fin reconocía lo que había hecho. No sabía si la reconciliación era posible, pero por primera vez en años sentí que la semilla de la verdad había germinado en ella. El juicio me devolvió mucho más que una casa. Me devolvió la dignidad. Aprendí que el amor de madre no significa ser esclava de los caprichos de los hijos. Aprendí que guardar papeles, aunque parezca obsesión, es también guardar memoria y justicia. Hoy, cada vez que camino por el patio de Temozón Norte y escucho el viento mover las hojas de los flamboyanes, recuerdo el día en que mi propia hija me pidió desaparecer. Y sonrío, porque entendí que no era yo la que debía desaparecer, sino mi miedo. A mis 75 años, descubrí que todavía se puede empezar de nuevo. Y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de hacerse escuchar. El sol de Yucatán siempre ha sido implacable.
Pero aquella mañana lo sentí distinto, cálido, no abrasador. Era la primera vez en muchos años que abría las ventanas de la casa de Temozón Norte y dejaba entrar la luz sin miedo, sin la sombra de un reclamo, sin la amenaza de que alguien me corriera de un lugar que yo misma ayudé a levantar. Me senté en el patio, bajo la sombra del flamboyán, con una taza de café de olla entre las manos. El canto de los pájaros parecía un himno discreto a la paz que tanto había anhelado. Respiré hondo. A mis 75 años estaba empezando de nuevo. Los primeros días después del juicio fueron extraños. Dormía en una cama amplia rodeada de muebles que yo había comprado décadas atrás y que Renata siempre había tratado como si fueran de ella. Toqué cada superficie, como si quisiera reconquistar lo que ya me pertenecía. Me levantaba temprano, caminaba por los pasillos de la casa y me detenía frente a los ventanales que daban a la piscina. El reflejo del agua brillaba como un espejo del tiempo perdido, pero ya no dolía. Ahora era una promesa. Decidí transformar la mansión. Vendí los muebles más ostentosos, los que Marcelo había escogido, y dejé solo lo que me hacía sentir en paz. Con lo obtenido, pagué un curso de pintura al óleo en la Casa de la Cultura. Había pasado mi vida enseñando matemáticas, números fríos y exactos. Ahora quería explorar los colores, las sombras, los matices. Poco a poco, mis vecinas se acercaron. Doña Soco me trajo panuchos recién hechos. Doña Imelda, una jarra de horchata. Nos da gusto verla otra vez, doña Alma, me dijo una de ellas. Usted siempre fue una mujer generosa. Sentí un nudo en la garganta. Durante años me había aislado porque Renata decía que no quería chismes de vecinas. Ahora entendía que esas mujeres eran mi verdadero sostén. Incluso algunos exalumnos de la universidad vinieron a visitarme. Gracias a usted terminé la carrera, me dijo uno. Cuando yo no podía pagar, usted me dio tutorías gratis. Escuchar eso me hizo comprender que mi vida había valido mucho más de lo que Renata jamás reconoció. Un sábado, Iñaki llegó con los gemelos. Renata no los acompañó. Quieren verte, Alma, me dijo, con un aire cansado, como quien finalmente acepta sus derrotas. Los niños corrieron hacia mí y me abrazaron con fuerza. Abuela, ¿de verdad te vas a ir otra vez?, preguntó el menor con voz temblorosa. Me agaché, les acaricié el cabello. No, mis amores, esta vez me quedo. Pero hay reglas. Aquí no se viene a pedir cosas, se viene a compartir cariño. Ellos asintieron, serios, como si entendieran más de lo que aparentaban. Pasamos la tarde jugando lotería y comiendo marquesitas que compramos en la esquina. Sus risas llenaron la casa de un modo que ningún lujo podía lograr. Semanas después recibí otra carta de mi hija. Su letra era menos firme, como si cada trazo le pesara. Mamá, estoy en terapia. La psicóloga dice que debo aceptar mis errores y pedir perdón, aunque no espere respuesta. Sé que no merezco tu confianza, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Perdí la casa, perdí a Iñaki y casi pierdo a mis hijos. Solo me queda la esperanza de que algún día tú puedas ver en mí algo más que a una traidora. La leí en silencio. No respondí de inmediato. No estaba lista para abrir esa puerta, pero tampoco la cerré del todo. La dejé entre las páginas de mi Biblia, no como un olvido, sino como un recordatorio de que el perdón es un camino largo. Con el dinero recuperado de la hipoteca, decidí cumplir un sueño que había guardado en silencio. Viajar a España, tierra de mis abuelos. Dolores, mi amiga inseparable, me acompañó. En Barcelona caminé por las Ramblas, probé paella frente al mar y en la Sagrada Familia recé una oración de agradecimiento. No pedí nada,
solo di gracias por la fuerza de haber sobrevivido a todo. En Madrid visité museos y me quedé horas frente a los cuadros de Velázquez. Pensé, toda mi vida me dediqué a sumar y restar. Ahora me dedico a mirar y sentir. Ese viaje fue un renacer. Me demostró que nunca es tarde para vivir lo que siempre soñamos. Al regresar a Mérida, me integré a un grupo de mujeres mayores que daban talleres de apoyo emocional en colonias populares. Contaba mi historia sin adornos, cómo había entregado todo a una hija que luego me pidió desaparecer y cómo había decidido luchar por mí misma. No somos egoístas por cuidarnos, decía frente al círculo de señoras que me escuchaban con lágrimas en los ojos. Somos valientes por aprender a decir basta. Sentí que ese era mi verdadero legado, más allá de herencias o propiedades, la enseñanza de que el amor propio también es un deber. Al año siguiente cumplí 76. Esta vez no lo celebré con banquetes lujosos ni en restaurantes caros. Organicé una fiesta en el patio, con pozole, música de tríos y globos sencillos. Vinieron mis nietos, mis vecinas, mis amigas del taller. Cuando me cantaron las mañanitas, mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensé en el cumpleaños anterior, aquel en que mi hija me deseó la muerte como regalo, y sonreí, porque la vida me había dado lo contrario, un renacimiento. Hoy escribo estas líneas desde la terraza de Temozón Norte. El flamboyán sigue floreciendo, los gemelos corren por el jardín algunos fines de semana, y yo pinto cuadros que ya cuelgan en la Casa de la Cultura. Renata todavía me manda mensajes de vez en cuando. Aún no la he visto. Tal vez algún día, tal vez nunca, el tiempo lo dirá. Pero ya no me duele como antes, porque comprendí que no necesito su validación para existir. Aprendí que la maternidad no debe confundirse con el martirio, que una madre puede amar profundamente y al mismo tiempo trazar límites claros, que la justicia existe, aunque tarde en llegar, y sobre todo, que nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque tengas 70, 80 o 90 años, porque la dignidad no tiene fecha de caducidad. Cierro los ojos, escucho el murmullo del viento entre las ramas y susurro para mí misma. Lo lograste, alma, renaciste de tus propias cenizas.